Bueno, pues Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad de Austria-Hungría, que ahora mismo es Austria. Su padre se llamaba Alois Hitler, la madre Clara Polz, y Hitler tuvo una infancia marcada por la disciplina que le metió su padre, ¿no? Muy disciplinado, ¿eh? Siempre trabajaba como funcionario en la aduana, mi padre. Y también creció por la religión. Hitler no fue un estudiante destacado y tuvo muchas dificultades para seguir las reglas del instituto de la escuela. Sin embargo, siempre se desarrolló un interés muy grande por la cultura alemana, la mitología germánica, mostrando un temprano nacionalismo, vaya, que era nacionalista de edad. En su adolescencia, después de la muerte de su padre en 1903 y de su madre en 1907, Hitler se fue a Viena con la esperanza de entrar en Bellas Artes y empezar a estudiar lo que a él le gustaba. Lo que pasa es que a pesar de su esfuerzo, fue rechazado en dos ocasiones. Claro, esto es un hecho que él consideró injusto, ¿no? Y tuvo un profundo impacto en su vida. Durante esos años en Viena vivió en la pobreza y comenzó a desarrollar su visión por el mundo, influenciada por las ideas nacionalistas y la idea antisemita, ¿no? Junto a los judíos, que eran comunes en esa época. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler se divisiones en las capitales. Sirvió como distintivo en el régimen de infantería de oro en serio. Participó en batallas cruciales como la de I-3 y el Somme. Fue herido en combate en dos ocasiones y su valentía le valió la Cruz de Hierro de primera clase. Un premio que de normal a la gente de fuera no se da. Estas experiencias en el frente, junto con los brillantes derrotas alemanas en el 1918 y el Tratado de Versalles y todo eso, alimentó su odio para aquellos quienes consideraban responsables de la caída de lo que sería Alemania: los políticos, los comunistas y los judíos. Los orígenes del partido nazi. Antes de hablaros sobre el partido nazi, os hablaremos sobre la débil República de Weimar. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se formó un gobierno provisional que tuvo que hacer frente a la revuelta espartaquista, liderada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. En esta revolución se trató de imponer un régimen comunista en Alemania en 1919, pero fracasó. Poco después se celebraron elecciones para una asamblea constituyente. Esta asamblea aprobó en 1919 en la ciudad de Weimar una constitución por la que Alemania se convertía en una república democrática. El Partido Socialdemócrata tenía mayoría en el Parlamento alemán y controlaba el gobierno, pero desde el principio la nueva democracia contó con la oposición de los grupos políticos extremistas. La extrema izquierda pensaba que el régimen era muy moderado y los grupos más conservadores opinaban que el nuevo régimen había traicionado a Alemania al aceptar el Tratado de Versalles. La fundación del Partido Nazi. El Partido Nacionalista Obrero Alemán, el NSDAP, tiene su origen en el Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP, fundado en 1919 en Múnich. En sus primeros meses, el DAP era un pequeño grupo político con ideas nacionalistas y antisemitas. En 1929, bajo la influencia de Adolf Hitler, el partido fue renombrado como NSDAP, marcando el inicio de su transformación en una fuerza política significativa en Alemania. Con este nuevo nombre, el partido buscaba atraer a la clase trabajadora con una mezcla de ideología nacionalista y socialista. Debido al carácter integral, ¿no?, que devastó la economía alemana, llevando al desempleo masivo y al descontento social, Hitler y el partido nazi capitalizaron esta descontento, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania y los popularismos. En las elecciones de 1932 el partido nazi se convirtió en una fuerza política más grande, ¿no?, la más votada, pero no logró la mayoría absoluta. El 30 de enero del 33, después de unas maniobras políticas, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente alemán Paul von Hindenburg. Rápidamente consolidó su poder tras incendiar el Reichstag, que le echó la culpa a los comunistas en febrero del 33. Y debido al incendio, Hitler persuadió a Hindenburg para que firmara el decreto de emergencia que suspendía las libertades civiles y permitía arrestos sin juicio. En marzo, la ley fue aprobada, otorgando a Hitler poderes dictatoriales por 4 años, lo que le permitió gobernar sin necesidad de la aprobación parlamentaria. Y en 1934, para asegurar su control absoluto,
Hitler ordenó la purga entera, la matanza de las SA, que fue conocida como la Noche de los Fusiles. Esto consolidó el poder de las SS bajo Heinrich Himmler y eliminó a varios posibles rivales dentro del partido. El origen de la simbología nazi. Primero os hablaremos sobre el saludo nazi. El saludo nazi es una adaptación del saludo romano, un gesto que consistía en extender el brazo derecho hacia adelante y hacia arriba. Los nazis adoptaron este saludo para mostrar lealtad y obediencia a Führer y al Estado nazi. Era un símbolo de respeto y sometimiento, utilizado en todos los niveles de la sociedad nazi, desde los líderes hasta los ciudadanos comunes. Este saludo se convirtió en un gesto obligatorio en muchos contextos públicos y privados, simbolizando la unificación y disciplina del pueblo bajo el régimen nazi. Los uniformes y estandartes. Los uniformes y estandartes nazis fueron diseñados con un estilo militar y paramilitar, que se enfatizaba el poder, la disciplina y la unidad del partido. Los uniformes, especialmente los de la SS y los de la SA, eran distintos y estaban cuidadosamente diseñados para proyectar una imagen de autoridad y orden. Los estandartes y banderas, adornados con la esvástica y otros símbolos nazis, eran utilizados en ceremonias y desfiles para reforzar la identidad y los ideales del partido. Estos elementos visuales jugaban un papel crucial en la propaganda nazi, ayudando a consolidar el control del partido sobre la sociedad alemana y a inspirar miedo y respeto entre la población. La bandera del partido nazi consistía en un fondo con un círculo blanco en el centro, dentro del cual se encontraba una esvástica negra inclinada. Esta bandera se convirtió en un símbolo del Tercer Reich y representaba la ideología del nazismo. La esvástica, un antiguo símbolo utilizado en varias culturas para representar una buena fortuna y prosperidad. Fue adoptada por los nazis y se convirtió en el emblema principal del partido. La versión nazi de la esvástica está inclinada a 45 grados y se asocia hoy en día con el odio, el racismo y el genocidio perpetrado durante el Holocausto. Las SS era una organización paramilitar bajo el control de Adolf Hitler y el partido nazi. Inicialmente, su función era la protección personal de Hitler, pero luego se expandieron para convertirse en una poderosa y temida fuerza de seguridad y represión, responsable de muchos crímenes de guerra y del Holocausto. La SA, también conocida como camisas pardas, debido al color de su uniforme, era una organización militar que jugó un papel crucial en el ascenso del partido nazi al poder. Su función principal era la intimidación y el combate callejero contra los oponentes políticos. Fueron desplazadas por la SS en términos de importancia y poder después de la Noche de los Cuchillos Largos, en 1934. La Cruz de Hierro es una condecoración militar alemana que se remonta al Reino de Prusia y fue revitalizada por los nazis. Durante el Tercer Reich, la Cruz de Hierro se convirtió en un símbolo de valentía y honor militar. Era otorgada por actos de heroísmo en combate. El antisemitismo es el perjuicio, odio o discriminación contra los judíos. En el contexto del nazismo, antisemitismo era una piedra angular de su ideología. Los nazis promulgaban leyes raciales antisemitas, promovieron propaganda de odio y llevaron a cabo el Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La Gestapo era la policía secreta del partido nazi, conocida por su brutalidad y eficiencia en la represión de opositores al régimen nazi. Fue instrumental en la implantación de la política de terror y represión del Tercer Reich, incluyendo la persecución de judíos, comunistas y otros considerados enemigos del Estado nazi. Una vez en el poder, Hitler implementó una serie de políticas represivas, ¿no? Sobre todo contra los judíos, que eran muy antisemitas. Los partidos políticos fueron disueltos y los partidos políticos perseguidos. En 1935, las leyes de Nuremberg institucionalizaron despojando a los judíos alemanes de sus derechos civiles y prohibiendo casarse con no judíos, con la raza aria. El régimen utilizó la propaganda de manera ofensiva bajo la dirección de Joseph Göring, ministro de propaganda, controlando los medios de comunicación, censurando la información y manipulando la opinión pública para consolidar el apoyo de los nazis.
El régimen también enfocó su esfuerzo en la juventud, estableciendo la juventud hitleriana para indoctrinar a los jóvenes alemanes con la ideología nazi y prepararlos para los futuros roles del Estado nazi. Debido a la política exterior, en ella tenemos la política exterior de Hitler, que rechazó el Tratado de Versalles, obviamente, y empezó una expansión territorial muy agresiva, invadiendo Austria en 1968, que no hubo resistencia por la otra parte. Poco después, la región de Checoslovaquia, que fueron ocupados por la República del Mundo, donde las potencias europeas se dieron a las demandas de Hitler para evitar la guerra. El 1 de septiembre de 1989, Alemania invadió Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial. Esto fue precedido por el pacto de Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión entre Alemania y Alemania, que permitió la patriación de Polonia. Durante la guerra, el régimen nazi perpetró uno de los mayores genocidios de la historia del Holocausto. 6 millones de judíos, juntos con millones de gitanos, homosexuales, discapacitados y otros tipos, fueron sistemáticamente exterminados en campos de concentración y exterminio. Además de las matanzas llevadas a cabo por los Einsatzgruppen en el frente militar, las victorias militares de Alemania en Europa Occidental y en el norte de Asia se convirtieron en derrotas tras derrotas. A medida que los aliados avanzaban, las fuerzas nazis comenzaron a colapsar. Las derrotas del frente oriental y africano, junto con la ofensiva final de los aliados en Europa Occidental, llevaron a la caída del régimen. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler instituyó un búnker en Berlín, mientras las tropas soviéticas avanzaban sobre la ciudad. Una semana después, en Alemania se rindió. En los juicios de Nuremberg, los líderes nazis fueron procesados por crímenes de guerra y contra la humanidad, marcando un capítulo final en una de las eras más oscuras de la historia. Legado y lo que queda hoy en día del nazismo. Memoria histórica. Museos y memoriales del Holocausto. Neonazismo. Los grupos extremistas actuales que mantienen ideologías nazis. Y aspectos relevantes, como eugenesia y racismo científico y cultura y arte bajo del nazismo. Museos y memoriales del Holocausto. Para honrar a las víctimas y educar a las futuras generaciones, se han establecido numerosos museos y memoriales del Holocausto alrededor del mundo. La primera foto que podréis ver es el Museo del Holocausto en Washington, D.C., construida en julio de 1989 hasta abril de 1993. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos es el monumento oficial en el que se conmemora a todas las víctimas y supervivientes del Holocausto de Estados Unidos. Se encuentra adyacente a la National Mall en Washington, D.C. El United States Holocaust Memorial Museum se dedica a ayudar a los líderes y ciudadanos del mundo a superar el odio, impedir un genocidio, promover la dignidad humana y fortalecer la democracia. La segunda foto que podréis ver es el Yad Vashem en Jerusalén, construida el 29 de junio de 1954. Yad Vashem es la institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, perpetrado por los nazis contra los judíos bajo el nazismo y durante la Segunda Guerra Mundial. El sitio está ubicado en el bosque de Jerusalén, en la vertiente occidental del monte Herzl, que tiene unos 304 metros sobre el nivel del mar. La tercera y última foto que podréis ver es el Memorial del Holocausto en Berlín. El 1 de abril del 2003 comenzó la construcción y el 12 de mayo del 2005 se inauguró al público. Es un monumento que recuerda en Berlín a los judíos víctimas del Holocausto. Forma parte del desarrollo de la cultura del recuerdo por parte del gobierno alemán, como una manera de hacerse responsable por los crímenes que dejaron los regímenes totalitarios en el país. Neonazismo, grupos extremistas actuales que mantienen ideologías nazis. A pesar de los esfuerzos por erradicar las ideologías nazis, aún persisten grupos extremistas que las promueven. La división Atomwaffen, que en Alemania significa División de Armas Nucleares, conocida actualmente como Orden Nacional Socialista, es una red terrorista neonazi formada en 2013 y con sede en el sur de los Estados Unidos. El grupo es parte de la derecha alternativa, aunque rechaza la etiqueta, siendo considerada una de las alas más radicales de la derecha actual y un grupo de odio por la Liga Antidifamación. El Nordic Resistance Movement es un movimiento pan-nórdico neonazi en los países nórdicos y un partido político en Suecia. Además de Suecia, está establecido en Noruega, Dinamarca e Islandia.
anteriormente en Finlandia, antes de que fuera prohibido en 2019. El experto en terrorismo Magnus Rastrup ha descrito al Nordic Resistance Movement como una organización terrorista, debido a su objetivo de abolir la democracia junto con sus actividades y armas paramilitares. En 2022, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos comenzaron a pedir que la organización se agregara a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Golden Dawn es un partido político griego ilegalizado de ideología neonazi y fascista. Estaba encabezado por Nikolaos Mitsotakis, un ex militar que formó parte del cuerpo de paracaidistas del ejército griego y que en 1978 fue detenido por posesión ilegal de armas y explosivos. El 7 de octubre de 2020 fue declarado una organización criminal, según la sentencia de la jueza María Lepenauti. Otros aspectos relevantes: eugenesia y racismo científico. El régimen nazi promovió la eugenesia y el racismo científico, llevando a cabo políticas de pureza racial y programas de esterilización. Eugenesia y racismo científico. La eugenesia es una corriente de pensamiento que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos a nivel social mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. La eugenesia nazi consistió en una serie de políticas que situaron a la mejora de la raza por medio de la eugenesia en el centro de sus preocupaciones. Estuvo dirigida a aquellos seres humanos que los nazis identificaron como una vida indignada de ser vivida, como delincuentes, enfermos mentales, etc. El racismo científico es el uso de teorías y métodos científicos para justificar y perpetuar la idea de la superioridad racial y la discriminación racial. Todo esto se remonta en los siglos XVIII y XIX, cuando los científicos europeos comenzaron a clasificar a los humanos en razas, basadas en características físicas y a asignarles cualidades intelectuales y morales. Estas ideas fueron usadas para justificar el colonialismo, la esclavitud y las políticas de segregación racial, argumentando que algunas razas eran biológicamente superiores a otras. Cultura y arte bajo del nazismo. El nazismo también dejó su marca en la cultura y en el arte, promoviendo un estricto control cultural y censurado lo que consideraban arte degenerado. El arte degenerado fue una expresión adoptada por el régimen nazi en Alemania, a partir de la exposición con el mismo nombre en Múnich, de julio de 1937, para describir prácticamente todo el arte moderno y prohibirlo en detrimento de lo que los nazis llamaban arte heroico. Bueno, chavales, y para terminar con ese precioso y maravilloso trabajo que hemos hecho entre yo y mis compañeros, me quiero dar las gracias por escucharnos a todos, porque esto ha sido un vídeo muy currado. En plan, son las 11:01 del domingo, todavía quedan 58 minutos para entregarlo, así que vamos de sobre. Y pues eso, muchas gracias a la despedida que deberíamos haber hecho, pero no hemos hecho. Y en verdad sí hemos hecho, porque esta es la despedida. Así que bueno, un placer. Ha sido un gusto contaros la historia de Hitler y todo el partido nazi. Ha sido un gustazo y un besito a todo el mundo.